Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Quiero que sepan verdaderamente que estoy plenamente convencido de que hay Dios en Israel, amén, que tenemos un ayudador, tenemos alguien que nos ha salvado del imperio de la muerte. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios es una realidad, no es una religión, Dios no es un mito, Dios no es una imaginación del hombre, pero es Dios, el único Dios verdadero. Y quiero testificar esta mañana, empezando de esa manera, que hay un Dios vivo en Israel y en todas partes donde es invocado su nombre. Amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más con esta serie de estudios acerca de la fe. Hemos podido mirar que dice en el estudio anterior de ayer, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la mera verdad, esta mañana necesito de eso. Necesito estar verdaderamente ciertísimo, bien seguro, bien convencido de que el favor de Dios está en mi vida. Amén. Porque lo necesito en verdad. En unos videos anteriores compartí que en este mes pasado o puede ser que a principios de este mes, no, en el mes pasado me robaron, me abrieron un storage, almacén, una bodega que estoy rentando. Ahí rentan puros armarios ahí donde la gente guarda su ropa. Perdón, me está picando la nariz un poco. Ahí renta unos dos espacios para guardar cosas y ahí tenía bastantes cosas. Es más, aprovecho la oportunidad para pedirles, por favor, si alguien llega a mirar estas cosas, ¿no? Había un individuo que estaba vendiéndolas en el OfferUp. Ya lo reporté a la policía, ya lo reporté al OfferUp. Ya no puedo mirar los artículos que estaba vendiendo esta persona. Pero me robaron un equipo de video, una cámara que me costó $3,600 y con micrófonos, luces y memorias o adaptadores, tarjetas de video para conectar la cámara aún a mi teléfono, a la computadora. Tenía bastante equipo que estaba usándolo en el ministerio. Resulta que me lo robaron y ayer me enteré. El martes les llevé evidencias a la policía, les llevé copias de mis recibos de las cosas que este individuo estaba vendiendo ahí. De 20 artículos quizás le llevé 19 recibos con fotografía y todo de que eran mis cosas que estas personas me robaron. Y voy, ayer les hablé y me dicen que mi caso estaba cerrado. Y después de eso, ¿verdad? Voy yo directamente a la jefatura de policía y me dicen lo mismo, tu caso está cerrado. A mí nunca me dieron el nombre del detective que estaba encargado de mi caso ni nada. Básicamente no hicieron nada por ayudarme. Y aquí estoy. Primero Dios, por fe, voy a agarrar de perdida las cosas esas que me quitaron, ¿verdad? Las cosas que pusieron, las cosas que estaban vendiendo ahí, todo mi equipo de video. Y y también quiero verdaderamente depender y confiar del favor de Dios, porque la policía no me quiso ayudar, la verdad, no me están ayudando. Lo que me dijeron es, de todos modos, tus cosas las vas a perder. Ya lo único que podemos hacer es encontrar al individuo y arrestarlo, es todo. Y dije, no, hay un Dios en Israel y el Señor. Yo busqué el favor de Dios desde el domingo pasado que me enteré que estaban vendiendo mis cosas y decidí verdaderamente ir a buscar el favor de Dios. Fui a la iglesia, pedí oración, lloré delante de Dios y le dije, Señor, no permitas que me despojen. Yo he trabajado mucho, Dios me ha dado las fuerzas de trabajar, Dios me ha bendecido con mi trabajo,
Y además de eso, deja que estas personas haraganas, flojos, mantenidos, vengan y me roben las bendiciones que Dios ha puesto en mis manos. Verdaderamente necesito depender de Dios, necesito estar convencido que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Yo di testimonio que voy a dar testimonio aquí de que las cosas que me robaron Dios, no la policía, no con mis fuerzas, no con la ayuda de nadie más que con Dios, me esforzará mis manos, tomaré las armas que necesito, pero un día Dios me va a permitir mostrarles aquí las cosas que me robaron y voy a mostrar las fotografías de los artículos del anuncio que tenían en el OfferUp y van a ver que Dios, primeramente Dios, si es la voluntad de mi Padre, me va a conceder esas cosas de vuelta y quizás me añada el doble de lo que me robaron, porque Dios así es, hay Dios en Israel, amén. Bueno, ese no es mi tema, vamos al tema. Hoy traigo, seguimos con nuestra reflexión en la fe. Elmer, buenos días. Deje y vemos quién está. Luz Ramos, bendiciones. Elmer, buenos días. Y quizás más al ratito se conecta Jorge por ahí. Bendiciones a todos. Gracias por seguirme. Me animan a perseverar aquí compartiendo, ¿no? Edificando juntos nuestra vida. Es edificando juntos. Mi vida está siendo edificada por medio de este sistema. Gracias por las oraciones, Luz Ramos, ¿verdad? Amén. Miren, por un rato desfalleció mi corazón y como si el Señor me estuviera hablando, vive lo que predicas, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo ya lo doy por seguro, lo doy por hecho, que Dios me va a conceder que yo muestre aquí delante de sus ojos las cosas que me despojaron. Dios lo va a hacer. Dios va tras mis enemigos. Ya he orado a Dios por ellos. Ya le pedí que la luz del Evangelio resplandezca en su vida. Ya le pedí a Dios que los perdone. Pero quiero que me devuelvan mis cosas solamente. Hasta el vestido de novia se robaron de mi esposa. Pensábamos irnos de luna de miel. Ella como que le da pena de nuestro aniversario de vuelta y digo, nos llevamos nuestra ropa, nos vestimos por allá como si nos hubiéramos casado ese día y es bonito porque somos un testimonio que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos bigotones o dos viejas chancludas, amén. Bueno, vamos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veíamos ahí en Hebreos capítulo 11. Miramos que una fe que permanece es la estrella de la mañana, que Jesucristo dice. Perdón. Amaneció frío y tenía la ventana abierta hace un ratito y les pido que me perdonen el inconveniente. Miren, miramos que Dios le dice a Abraham, ¿verdad? En el día de ayer, que Dios le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y luego dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ese va a ser nuestro tema acerca de esta, que dice aquí que la descendencia de Abraham poseerá las puertas de sus enemigos y lo vamos a enlazar. Lo vamos a enlazar con la declaración de Jesucristo. Ay, estoy muy terrible con esta flema y no quiero irme tan grosero aquí, queriendo limpiar mi garganta.
Cuando Jesucristo les pregunta, ¿verdad?, a sus apóstoles, a sus discípulos en aquel tiempo, les dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la declaración de Pedro fue, ¿verdad?, le dice Jesucristo, les pregunta a ellos, si ustedes, porque decía, no, la gente dice que eres Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren la declaración de quién es Jesús. El tema es de quién es Jesús ahí. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, ninguna persona te reveló la verdad de quién soy yo, que yo soy el Cristo y soy el Hijo del Dios viviente, ¿no? Para darle más sentido. Sino mi Padre que está en los cielos te reveló la verdad de quién soy yo, por así decirlo, porque todo el asunto está en la verdad de quién es Jesucristo. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Sí, eso, el asunto está en la verdad de quién es Jesucristo. Y dice Jesucristo, ¿verdad?, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Pedro es bienaventurado porque Dios le reveló la verdad de quién es Jesucristo a Pedro. Ninguna persona se lo reveló, ninguna persona se lo dijo, ni mucho menos Él. ¿Sí? Sino Dios le reveló la verdad de quién es Jesucristo. Y le dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca, y esta es otra palabra diferente, tengo un estudio acerca de eso, habla de una peña, de una masa de roca enorme, o una peña, esa palabra de sobre esta roca. Y una peña verdaderamente está fija, está sólida y no se mueve de ahí. Y es con el sentido de que la verdad de quién es Jesucristo está firme, está estable, nadie la puede cambiar, nadie la puede mover. Y dice Jesucristo, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice Jesucristo, miren, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia. La iglesia es toda persona que edifica su vida en la verdad de quién es Jesucristo, porque dice Jesucristo sobre esta roca, y no está hablando de una piedra, no está hablando de la roca, está hablando de la firmeza, ¿verdad? Porque una peña, es la palabra que usa aquí sobre esta roca, una peña está fija, está firme, está estable y no se puede mover. ¿Sí? Y está hablando de en base a la verdad de quién es Jesucristo. Lo que verdaderamente es firme, que no se puede cambiar, no se mueve de ahí, es en la verdad de quién es Jesucristo, es que Él edificará su iglesia. Y toda la iglesia es toda persona que ha reconocido su vida de pecado y que por fe cree que Dios nos dio el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, y que Jesucristo verdaderamente es Dios manifestado en carne, dando su propia vida para rescatarnos de las puertas del Hades o del imperio de Satanás, del imperio de la muerte. Dios mismo tomó un cuerpo como el de nosotros, vino y dio su vida para rescatarnos de las puertas del Hades o del imperio de Satanás. La muerte, Satanás la estableció como una prisión. Satanás estableció su imperio de la muerte como una prisión. En toda la humanidad está en esa prisión. Estamos ahí prisioneros en ese nuestro enemigo. La muerte y el Hades, dice en el Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. La muerte y el Hades van de la mano. ¿Y qué dice Jesucristo aquí? Sí,
En Mateo 16, 18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad de quién soy yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque verdaderamente antes de que Jesucristo diera su vida en la cruz del Calvario, toda la humanidad estaba cautiva bajo el imperio de la muerte, bajo la prisión. Satanás es nuestro enemigo, la muerte y el Hades es el enemigo, son los enemigos de la humanidad. Ahí estamos encerrados en una prisión a la disposición de la muerte y del Hades y de Satanás. ¿Y qué dice Génesis? Miren, espero en Dios que verdaderamente Dios nos permita, nos abra el entendimiento y podamos ver esta verdad. ¿Qué le dice Dios a Abraham, verdad? Y tu descendencia, ¿verdad? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y vimos ayer que de acuerdo a este pasaje y a la estrella de la mañana que hablan en el Apocalipsis, es que nosotros somos contados como hijos de Abraham por medio de la fe, y nuestra fe nos es contada por justicia al igual que a Abraham. Porque Abraham, dice la Escritura, que Abraham creyó a Dios y le fue contada, su fe le fue contada por justicia. Y todos aquellos que creen en Dios, que verdaderamente creen el mensaje del Evangelio, que creen en Jesucristo, creen en la verdad de quién es Él, somos contados como esas estrellas del cielo, como la descendencia de Abraham por medio de la fe. Somos adoptados a la familia de Abraham. Somos la descendencia de Abraham por medio de la fe. Y dice, y tu descendencia tomará posesión de las puertas de sus enemigos. ¿Y cuáles son esas puertas o cuáles son esos enemigos? La muerte, el Hades y Satanás, que nos tiene encerrados. Pero Cristo las venció. Él tiene, ¿qué dice? La llave de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y es Él quien puede abrir las puertas para que aquellas personas que verdaderamente creen en la verdad de quién es Jesucristo, que verdaderamente se arrepienten de su vida de pecado, que la reconocen delante de Dios y creen que Jesucristo dio su vida por ellos, pueda ser libre del imperio de la muerte y del Hades y de Satanás por la fe en Jesucristo. No está ni en nosotros la llave, no está ni en nosotros el abrir esas puertas, está en poner nuestra fe en la verdad de quién es Jesucristo. Está en nosotros edificar nuestra vida en la verdad de quién es Jesucristo y lo que tenemos en Él. Y para eso debemos de reconocer verdaderamente bajo la prisión que estamos, bajo el imperio de la muerte que es de Satanás. Sí. Va de la mano. Porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y somos la descendencia de Abraham, son todas aquellas personas que por medio de la fe somos justificados delante de Dios. Por medio de la fe dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. De igual manera, toda persona que cree en la maldad de su vida y en la necesidad del perdón de pecados y cree por fe en la muerte de Jesús y cree que Dios le perdonó por medio de la sangre de Cristo, por fe somos justificados. Y no solamente eso, ahora por medio de la sangre de Cristo somos santificados, porque Él quita el pecado de nuestras vidas para siempre. Somos santificados delante de la presencia de Dios. ¿Por buenos? No, sino por fe.
que creemos que Dios dio a su Hijo para perdonarnos. Jesucristo ya murió. Jesucristo ya nos perdonó ante los ojos de Dios. Y es por fe que ese perdón es tuyo. Para creer en Jesucristo y en su muerte y en el perdón de pecados, tienes que reconocer el estado de tu vida bajo el imperio de la muerte y del Hades. En esa situación que por tu vida de pecado eres cautivo, estás prisionero bajo el imperio de la muerte y del Hades que estableció Satanás, a la disposición de Satanás. Mientras sigas viviendo en esa vida de pecado, tú estás prisionero en el Hades, en la muerte y el Hades, a la disposición de Satanás. Y miren lo hermoso que dice Jesucristo, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y esta palabra Pedro es piedra. Es como una parte de la roca. O sea, es una pequeña partecita con las mismas cualidades de la roca. Y está hablando de seguridad, de firmeza, acerca de la convicción, de la confesión de Pedro, de quién es Jesucristo. ¿Sí? La verdad de quién es Jesucristo está firme y Jesucristo le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Tú eres parte de esta firmeza de quién soy yo. Y sobre esta firmeza de quién soy yo, edificaré mi iglesia. Porque la roca es, en sentido figurado, a una peña. Y ahí donde estaba Jesucristo, estaban en Cesarea de Filipo. Si van a Google y ponen imágenes de Cesarea de Filipo, lo primero que van a ver en esas fotografías es una peña inmensa y enorme donde había templos paganos, donde sacrificaban ahí a los niños, los arrojaban desde arriba. En el tiempo de Jesucristo, esas ruinas todavía estaban más completas, todavía había ahí ruinas de los templos paganos que estaban ahí en la pared de la peña esa. Y Jesucristo no se está refiriendo a que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, sino sobre la firmeza, lo que está fijo, lo que está estable, porque hace la referencia con la peña. Y la peña está firme, está fija, no se puede mover, no la puedes quitar de ahí, ni el tiempo, ni la lluvia, ni nada hace que esa peña se mueva. ¿Sí? Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte y del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ¿sí? Ni potestades, ni el Hades nos podrá separar del amor de Cristo. Porque aunque nos vayamos al cementerio, Cristo nos va a levantar de los muertos. Cristo nos perdonó, Cristo nos santificó. La muerte y el Hades ya no tienen potestad contra nosotros porque Cristo las venció. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y por medio de la fe, nosotros somos más que vencedores para salir de la influencia o de la cautividad del imperio de la muerte. Por medio de la sangre de Cristo, no está ni siquiera en nosotros el poder librarnos del imperio de la muerte, pero por fe en la victoria de Cristo somos nosotros contados por victoriosos delante de los ojos de Dios, porque si Él venció la muerte y Él la venció por nosotros y Él tiene las llaves y creemos en Él y confiamos en Él, Él nos ha dado la libertad del imperio de la muerte por fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Estás convencido verdaderamente que la muerte no te va a retener en el sepulcro. Estás convencido de que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Estás convencido que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, a mí el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Has descansado en esa seguridad. ¿Crees en esa verdad? ¿O estás descansando en tu denominación o en tu religión?
¿Crees verdaderamente esa verdad absoluta, vital, importante para tu vida? ¿Crees que Jesucristo verdaderamente venció la muerte en la cruz del Calvario? ¿O no? ¿Cuánto necesitamos verdaderamente estar, qué? Ciertísimamente convencidos de esa verdad. Yo necesito verdaderamente estar ciertísimamente convencido de esa verdad, que si hoy viene la muerte a mi vida, puedo decir: mi Señor no dejará mis huesos ahí en el vientre de Satanás. ¿Por qué? Porque no es otra cosa más que el estómago o el vientre de Satanás, de la serpiente. ¿Qué le dijo a la serpiente Dios? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y al hombre le dijo: sí, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque polvo eres y al polvo volverás, porque eres el almuerzo de Satanás, eres su comida. Ahí la muerte y el Hades no es otra cosa más que el vientre, el estómago de Satanás, que supuestamente tragó viva a la imagen y semejanza de Dios para destronar a Dios de su gloria. Ese fue el plan maléfico de Satanás: volver lo que Dios hizo a su imagen y semejanza de Dios, la manifestación de vida de Dios manifestada en carne en la persona del hombre. Satanás la volvió de vuelta a la tierra. Pensó que tenía la victoria, pero nuestro Cristo es más victorioso que Satanás. Él venció la muerte. Él entró en el mismo vientre de Satanás, por así decirlo, y se le atoró en el pescuezo y lo vomitó, porque era imposible que lo retuviera. ¿Por qué? Por la santidad, por el espíritu de santidad de Dios en él. Por eso es que la muerte no lo pudo retener, por la santidad de su vida. Jesucristo jamás pecó. Jesucristo vivió una vida santa que ninguno de nosotros puede vivir. Ni la muerte se lo podía llevar en la cruz del Calvario. Con todo lo que le hicieron, cualquier ser humano, antes de que le pusieran la cruz en sus hombros, hubiera muerto por todo lo que le hicieron a Cristo. A él nadie le quitó la vida. Él solo declara él mismo: a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y ese poder está en el espíritu de santidad que había en él. Y ese espíritu de santidad puede venir a nosotros siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado y nos arrepientamos, recibimos el perdón de pecados, y no solamente eso, recibimos el espíritu de santidad, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, con las cuales la muerte no nos va a retener ahí en el sepulcro. Sí. ¿Crees esa verdad? ¿Has creído a Dios? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás plenamente convencido de que la muerte no triunfará contra tu vida? Aunque te vayas al panteón, ¿has creído a Dios que estás más vivo que las personas que se queden aquí en este mundo vivos cuando enfrentes la muerte? ¿Estás plenamente convencido de esa verdad? ¿Le has creído a Dios? Amén, tenemos un sí. ¿Le has creído a Dios? Dice Jesucristo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dice Jesucristo que el Hades, a ver dónde estábamos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia, contra toda persona que reconoce su vida de pecado, le pide perdón a Dios y recibe el perdón de sus pecados por la fe en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que Dios nos ha dado en él.
Muchos de nosotros a veces estamos bien convencidos del movimiento denominacional de mi iglesia, del movimiento religioso al cual yo creo. Estamos más convencidos de mi religión católica, apostólica, romana, y pienso que cuando me hablan en latín la misa es lenguaje divino de Dios, cuando verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es judío, Él hablaba hebreo. Si quieres verdaderamente una misa o un servicio en un lenguaje que hablaba nuestro Señor Jesucristo, debe de ser un lenguaje en hebreo, no en latín. Estamos más convencidos a veces de nuestra denominación, que no, tienes que guardar el sábado porque si no, estás perdido. No, que tienes que bautizarte en Jesús solamente. El bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es válido. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo solamente. Y abrazamos y defendemos más todos esos movimientos denominacionales y religiosos dividiendo el cuerpo de Cristo, cuando solamente hay una sola verdad absoluta, vital para la vida, para ser salvos. Y es estar plenamente convencidos de la verdad de quién es Jesús y de la verdad de cómo está tu vida en tu vida de pecado sin Cristo, para poder verdaderamente ser libre de las puertas del Hades. Solamente hay una verdad absoluta. Y la gente está... No, la iglesia Pentecostés, brother, amén, aleluya. Somos los que somos salvos. La católica no, brother. Déjenme decirles que se van a sorprender, pero hay personas en la religión católica que verdaderamente tienen firme su corazón en la verdad de quién es Jesucristo y no se dejan llevar por tantas imágenes. Hay personas en la iglesia católica que están más firmes que en las iglesias pentecosteses o bautistas, o más firmes en el evangelio que aquellos que se dicen estar en la verdad. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra mirada en la religión, en la denominación, cuando tenemos que tener nuestra mirada en la verdad de la maldad de nuestra vida para vivir convictados, para permanecer bajo la sangre de Cristo, santificados, que nos guarde la convicción, la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón de nosotros, que nos convicta de la verdad de nuestra vida de pecado, para que siempre estemos descansando en Cristo y las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros. Miren, me interesó esa palabra de prevalecer que dice Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra prevalecer en la concordancia Strong, por acá la tengo. Una de las aplicaciones directas es vencer o derrotar. ¿Sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán. Esa palabra prevalecerán es vencer o derrotar o superar. Las puertas del Hades no van a derrotar o vencer a aquellos que han reconocido su vida de pecado y han puesto su fe en Jesucristo. No en algún movimiento religioso denominacional, sino aquella persona que está ciertísimamente convencido de la verdad de quién es Jesús y de lo que tiene en Él. ¿Por qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe yo creo que mi vida de pecado merece juicio, merece condenación. Por fe, porque el Espíritu Santo testifica dentro de mí, que manipula mi conciencia, y sé que soy culpable ante los ojos de Dios. Por fe reconozco mi vida de pecado y por fe reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Necesito que Dios me perdone. Levanto mis ojos al cielo y le digo, Señor, perdóname. Y Dios me dice, me apunta hacia la cruz y me dice, ya te perdoné.
Ya te perdoné, Cristo ya murió. No es de que si Dios me vaya a perdonar, es que Dios ya nos perdonó. Y ese perdón está disponible siempre y cuando reconozcas tu vida de pecado, que te arrepientas, te declares culpable ante Dios. Vive en la convicción que en esa vida que has vivido estás destituido de la gloria de Dios y las puertas del Hades te tienen encerrado y no vas a salir de ahí. Y por eso toda persona que no se halle en el libro de la vida, que su nombre no esté escrito en el libro de la vida, será lanzado en el lago de fuego. Tengo un estudio, se lo recomiendo, del libro de la vida. Ese estudio lo hice minuciosamente y me tardé, yo creo, como unas 2 o 3 semanas para desarrollarlo bien y darle una dirección, no perderme, no comenzar a hablar otra cosa. Y lo escribí todo, ¿verdad? Y así es como lo subí. Lo escribí todo ese estudio. Si alguien lo quiere, me contactan, me mandan un email. Yo les puedo mandar ese estudio en PDF, en formato PDF. Son creo como unas 3 hojas, 4 hojas. Pero todo ese estudio lo tuve que escribir para no salirme ni a la izquierda ni a la derecha. Porque estoy plenamente convencido que todo ser humano que nace, que recibe la vida, que Dios nos da la vida, es escrito en el libro de la vida. Pero tu nombre, si tú decides vivir en tu vida de pecado, tu nombre simplemente va a ser borrado del libro de la vida. Porque dice, hay un pasaje, y ahí en ese estudio lo comparto, donde dice, Dios le dice a Moisés, el alma que pecare contra mí, a esa borraré yo de mi libro. El alma que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Yo de veras por fe creo que todo ser humano, desde que es concebido en el vientre de la madre, ya hay vida ahí. Automáticamente ese se escribe en el libro de la vida. Aunque las personas lo terminen, aunque las personas lo aborten, aunque las personas lo maten ahí en el vientre para no tenerlo, esa personita ya está escrito en el libro de la vida, porque la vida se manifestó. No se hizo visible en carne y hueso, pero se manifestó ahí en el vientre de la mujer, de su madre. Lo terminó, pero esa vida se escribió en el libro de la vida. Es su hijo, se haya haber deshecho de él, es su hijo. Por eso es un grave pecado el aborto. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema. Miren, ya cerramos aquí. ¿Has creído esto? Yo también te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro, tú eres parte de esta firmeza de la verdad de quién soy yo. Y sobre la verdad de quién soy yo, sobre esta roca, sobre la confesión de Pedro, de quién es Jesús, sobre la verdad de quién soy yo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si tú te dices que eres parte de la iglesia del Señor, y estás edificando tu vida, tu fe, en la verdad de la denominación, en la verdad de la religión esa en la que estás, y no estás edificando tu vida en la verdad de quién es Jesucristo, que te trae a un arrepentimiento verdadero para recibir el perdón de tus pecados, estás siguiendo solamente un sistema religioso, un sistema denominacional, y verdaderamente creo que estás en la lista de los que dice Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Le has creído a Dios? ¿Crees que la muerte de Jesucristo es suficiente para perdonar tus pecados, o tienes tu esperanza en el purgatorio? Esa doctrina de demonios, esa doctrina satánica, porque existe un lugar donde vas tú a pagar por tus pecados, entonces la sangre de Cristo no es suficiente. Entonces la sangre de Cristo no es suficiente. Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios que medio quita el pecado de tu vida. ¿Sí?
Si piensas que vas a ir al purgatorio y ahí vas a pagar por tus pecados, no vas a ir a ningún otro lado más que al vientre de Satanás, al Hades. Al Hades. No es purgatorio. Ahí no pagas por tus pecados para salir de ahí. Ahí recibes la paga por tu pecado, que es totalmente diferente. Esa doctrina es satánica. Yo le pido a mi Dios que les abra los ojos y puedan entender que verdaderamente el purgatorio no es bíblico. El purgatorio es una doctrina de Satanás. Porque el purgatorio lo único que hace es que si eres medio bueno y medio malo, cuando mueras te vas a ir al purgatorio a pagar por cierto tiempo por tus pecados y luego vas a salir de ahí. Si tú puedes pagar por tus pecados, ¿qué caso tenía que Cristo muriera en la cruz del Calvario? ¿No te pones a pensar en eso? ¿O la sangre de Cristo no es suficiente? Que existe ese lugar para que vayas y pagues por los pecados que la sangre de Cristo no puede quitar de tu vida. A mí me gustaría que un sacerdote, un cura de la Iglesia Católica, me contradijera esas verdades que a la luz del Evangelio es verdad. La sangre de Cristo no es suficiente, que hay un lugar que se llama purgatorio, donde tú vas a ir a pagar por tus pecados, porque la sangre de Cristo no la alcanzó a pagar. Porque la muerte de Cristo no es suficiente para quitar el perdón de tus pecados. Si mueres en tus pecados, no hay otra cosa más que te vas al Hades, al vientre de Satanás. ¿Qué dice en Apocalipsis? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Cuáles muertos? Toda persona que murió en sus delitos y pecados, que nunca quiso arrepentirse, que nunca quiso el perdón de Dios, que Dios ya nos dio. Por eso allá en el día del juicio, la muerte y el Hades entregarán sus muertos que había en ellos. No es purgatorio, señor o señorita, no es purgatorio. Porque si ese lugar existe donde tú vas y pagas por tus pecados, ¿tenía caso que Cristo diera su vida para perdonar nuestros pecados? ¿O la sangre de Cristo no es suficiente? Yo de veras quiero que un padre, un sacerdote de la Iglesia Católica me desmienta de esto. Quizás estoy convencido en un error, pero yo soy capaz, o es más, lo voy a hacer. ¿Sí? He aquí mi vida delante del Dios vivo. Que si yo estoy mintiendo y estoy diciendo una cosa, estoy blasfemando una verdad absoluta de Dios, de que el purgatorio existe y yo estoy diciendo que no existe. Que si ese lugar es verdadero y yo estoy equivocado con mi confesión, que el Señor me quite la vida en este momento delante de ustedes. Y reto a algún sacerdote católico que haga esa misma confesión, que levante su mano y testifique que el purgatorio es verdadero, y si no es verdadero, que Dios le quite la vida. Si alguien sabe de un sacerdote, ten este video. Yo lo reto a que haga esa confesión, que si el purgatorio verdaderamente es real y es verdadero y es de Dios, que haga esa declaración de fe, que eso es verdad, y que si eso es mentira, que Dios le quite la vida. A ver si de veras tiene muchos pantalones y mucha convicción de que esa cosa es verdad. Mi esperanza no está en mi inteligencia, mi confianza no está en mi sabiduría. Yo no he ido a institutos bíblicos. El Señor me llamó a predicar esta verdad y se acabó.
A mí no me mandó una denominación, no me escogió ninguna religión, no me instruyó, no me instituyó ningún seminario bíblico. Mas el Señor, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, testifica esta doctrina que es verdad. Nuevamente, que Dios me quite la vida si el purgatorio es verdad y estoy diciendo yo que no existe, que no es verdadero, contradice el Evangelio. Y algún padre, algún sacerdote católico o que alguna persona que cree que la doctrina del purgatorio es verdadera, que haga esa confesión también. Que Dios le quite la vida si esa doctrina es falsa. Te aseguro que no se anima. Yo sí me animo porque sé en quién he creído, sé quién tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y aún si viniera un sacerdote católico aquí, me diera un balazo con tal para que diga, mira, Dios lo mató, ¿verdad? Dios le quitó la vida porque estaba diciendo una blasfemia contra Dios. Yo sé en quién he creído y sé que aunque esté muerto, viviré porque Cristo venció la muerte y porque soy contado por medio de la fe como los hijos de Abraham. Y soy descendencia de Abraham por la fe en Jesucristo, que poseeremos las puertas de nuestros enemigos, del Hades, de la muerte, del Hades y de Satanás, porque Jesucristo tiene la llave. Esas puertas están abiertas por la sangre de Cristo para todo aquel que cree en Él. Padre, gracias, bendito Dios, por este día, Señor. Gracias por esta verdad absoluta, Padre. Señor, nuevamente, bendito Dios, yo he hablado aquí contra el purgatorio. Padre, si estoy hablando contra una doctrina tuya, contra una verdad tuya, absoluta, tuya, Señor, que ese lugar existe, Padre. He aquí mi vida, Señor, delante de tu presencia, Padre. Quítame la vida, Padre, si estoy contradiciendo una verdad, Padre. Pero el testimonio de que el purgatorio no existe, no es verdad, es una doctrina satánica, Padre. Si estoy blasfemando contra ti, estoy contradiciendo tu palabra. Si estoy contradiciendo una verdad, Señor, al decir que el purgatorio es mentira, Señor, quítame la vida aquí, Señor, delante de estas personas y que sean testigos, bendito Dios, que soy una persona mentirosa, Padre, que soy una persona que hablé contra este lugar santo y tuyo que tú tienes preparado, donde la gente va y paga por sus pecados, porque la sangre de Cristo no es suficiente. Heme aquí, Señor, heme aquí, Padre. Ráeme de tu vista, Señor, si estoy hablando mentira, Padre. De lo contrario, Padre, te pido que tu Espíritu Santo convicte, Señor, a estas personas que creen en estas cosas, Padre. Que los traigas a la luz de Cristo, Padre, que los traigas a la cruz de Cristo. Que se edifiquen en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, Padre. Que los convictes de su vida de pecado y se arrepientan, arrebátaselos, Señor. A Satanás, arrebátaselos de su imperio de la muerte y del Hades, Padre, para la gloria y honra tuya. Convéncelos, bendito Dios, de esta verdad, Padre. Convéncelos que la muerte y el Hades no van a prosperar, no tendrán victoria sobre sus vidas, bendito Dios, que han sido más que vencedores por la sangre de Cristo. Convéncenos de esta verdad, Señor. Que por la sangre de Cristo hemos vencido las puertas del imperio de la muerte. Por la sangre de Cristo hemos derrotado el imperio de la muerte en Cristo Jesús. Él venció la muerte. Él es nuestra victoria. Él es nuestra salvación. Él es la resurrección y la vida. Aunque nos vayamos al sepulcro, Padre, Jesucristo nos va a levantar y ya nos levantó porque Él se levantó de los muertos. Es un hecho, es un amén en Cristo, la resurrección de los muertos, Padre. Convéncenos de esta verdad, Señor. Quita toda religiosidad de nuestros ojos. Quita, Señor, toda religiosidad, Señor, y toda denominación de nuestras vidas, Padre, y ayúdanos a afirmarnos
en la verdad absoluta de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, Padre. Que la fe, Señor, por medio de tu gracia se perfeccione en nuestras vidas y nos convenza, bendito Dios, de que tú diste tu propia vida para librarnos del imperio de la muerte y del Hades, Señor. Que tú lo has vencido, Señor. Es tu misma victoria, Padre. Y nosotros somos copartícipes de esa victoria en Cristo. Y las puertas del Hades no nos van a retener. El sepulcro no va a retener esta carne para siempre, Padre, porque sé en quién he creído. Un día en el servicio, en mi servicio de mi funeral, Padre, que recuerden estas palabras, Señor. Tengo mi esperanza viva en ti, Señor. Tengo mi esperanza viva en ti, Señor. Sé en quién he creído. Reconozco, Señor, también la maldad de mi vida de pecado. Y reconozco, Señor, que no soy digno, Señor, de que hayas dado tu vida por mí, Señor. Reconozco, Señor, que no soy digno, Señor, de que hayas derramado tu sangre por mí, Señor, porque he pecado contra ti desde mi infancia. Ayúdame a vivir en esa convicción, Padre, para que la sangre de Cristo permanezca sobre mi vida. El día que llegue delante de tu presencia, Señor, que tú me des, Señor, el derecho de vivir para siempre en tu presencia. Es porque tú me compraste con tu sangre. No porque yo fui fiel a la iglesia, no porque yo te daba mis diezmos, ni siquiera tiene tiempo, Señor, que no diezmo, Señor, en una iglesia. Trato de comprar cosas necesarias para el ministerio que tú me has dado, Padre. Quiero servirte, Señor. Quiero que me convictes de esa verdad, Señor. Quiero vivir en una convicción, reconociendo la maldad de mi vida, en mi pecado, en ese estado de muerte, para poder verdaderamente cada día valorar, Señor, tu sangre que derramaste por mí cuando no lo merezco, Padre. Yo no sé si las demás personas si merecen que tú hayas dado su vida por ellos, pero yo no, Señor. Yo no, Señor. Necesito, Señor, que me convenzas de esta verdad, Señor. Sé, Señor, que tú no dejarás mi cuerpo, Señor, en esa tumba, Señor. Y el día de mañana, Señor, a la voz de tu palabra, cuando tú me llames y me digas, sal fuera, saldré fuera, Padre, porque sé que Cristo venció la muerte, Señor. Y las puertas del sepulcro no triunfarán contra mi vida, porque sé que mi Cristo la venció. Sí, Señor, convíctame de esa verdad, Padre. Convicta a aquella persona que verdaderamente quiere conocerte de esa verdad, Padre. Que se unan conmigo en una sola voz y digan, gracias, Señor. No somos merecedores que tú nos hayas perdonado, que tú hayas dado tu vida, Señor, porque te hemos fallado una y otra vez, Padre. Pero gracias, Señor, porque no dejarás nuestro cuerpo en la tumba para siempre, Señor. Gracias. Gracias. Porque ninguna condenación hay para nuestras vidas, que hemos reconocido nuestra vida de pecado y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Cuánto necesita tu iglesia, Padre, reconocer su vida de pecado, recibir verdaderamente el perdón de sus pecados, Señor. Muchas de las cosas que se miran hoy en día, Señor, en las congregaciones, están más convencidos que hablan lenguas, Señor, antes que estar más convencidos que su vida de pecado sin arrepentimiento no verán tu rostro, Señor. No saldrán del imperio de la muerte y del Hades, Padre.
Están más convencidos y cegados que según hablan lenguas, pero las fingen para que el hermano no diga que no tengo el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, Señor, nos debe de traer a una convicción de la maldad de nuestras vidas, Padre. Una vida verdaderamente que refleja una vida llena del Espíritu Santo es una vida que reconoce la maldad de su vida en su estado de pecado y de muerte sin Cristo. Y lo declara y lo manifiesta y vive en esa convicción y lleva frutos dignos de arrepentimiento. Padre, convíctanos, Padre. Sana tu iglesia, Padre. Tráela a un arrepentimiento verdadero, Señor. Para que tu iglesia comience a ser sanada, Padre. Convíctalos de la maldad de su pecado, Padre. Tú ya nos perdonaste, Señor. No es de que si tú nos vayas a perdonar. Cristo ya murió, Cristo ya dio su vida, Cristo ya te perdonó. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque hay perdón de pecados, hay victoria sobre la tumba, hay victoria sobre la muerte. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Arrepiéntete si no lo has hecho. Declárate culpable ante Dios. Declárate culpable ante Dios y dile que Él te cambie, te transforme. Puedes cantar ese canto conmigo y terminamos. ¿Crees que Él te levantará de la muerte? Tu corazón verdaderamente está convencido de que te levantará de los muertos. O está convencido en la esperanza del purgatorio. Estás convencido que Él te levantará de los muertos. Estás convencido que Cristo venció el imperio de la muerte y del Hades. Y aunque enfrentes la misma muerte, no te separará del amor de Cristo o del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estás convencido que Él te levantará de ahí, del imperio de la muerte? ¿Estás convencido de que Dios dio su vida para perdonarte tus pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Has reconocido tu vida de pecado para declarar que Él te levantará del imperio de la muerte? Que no permanecerás ahí para siempre y que vas a vivir un día delante de su presencia. ¿Estás convencido? Es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes fe verdaderamente en esa cosa? ¿Tienes fe verdaderamente en esta cosa vital? ¿Estás convencido, ciertísimamente convencido, que Dios dio su vida para perdonarte, para no dejarte dentro del imperio de la muerte y del Hades? ¿Estás convencido que aunque Satanás te lleve al mismo sepulcro bajo el poder del imperio de la muerte, te vas a levantar de ahí? ¿Estás convencido que Él te levantará de ahí, de los muertos? Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás plenamente convencido de que Él te levantará de la tumba. Estás plenamente convencido que Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Arrepiéntete, ese perdón es tuyo. Declárate culpable, quebrántate delante de Dios, anhelándolo y queriendo el perdón en tu vida. Y recibirás el perdón de tus pecados y recibirás el Espíritu Santo que venga a morar a tu vida y te convicte de esas áreas que no le agradan a Dios, para que Él te dé las fuerzas de repudiarlas, para que Él te dé las fuerzas para renunciar a toda la influencia de Satanás que te quiere destruir en tu vida de pecado, a esa seducción a hacer lo malo ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo te fortalecerá y te levantará de ahí y te dará las fuerzas para vencer la tentación, para ya no caer y ya no vivir en una vida que no agrada a Dios.
Arrepiéntete de todo corazón. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Dios ya te perdonó. Declárate culpable, arrepiéntete. Dios ya te perdonó. Y no dejará tu cuerpo en el vientre de Satanás, bajo el imperio de la muerte y del Hades. No lo dejará ahí para siempre. Él te levantará de ahí, porque Él ha vencido la muerte. ¿Crees esa realidad? ¿Estás ciertísimamente convencido de que Cristo venció la muerte y que aunque te vayas a la tumba en esa situación, en esa enfermedad de muerte, crees que verdaderamente tú te vas a levantar de ahí cuando el Señor te llame? Podrás descansar en las palabras que dice: y no dejarás que mi alma vea corrupción, no dejarás que mi alma permanezca en el Hades para siempre. Podrás hacer tuyas esas palabras si no te has arrepentido delante de los ojos de Dios. Arrepiéntete, hay perdón para tu vida. Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario. Puedes tener la seguridad, la convicción, estar ciertísimamente seguro de que eres salvo, de que Dios te perdonó, que si eres salvo es porque Dios te perdonó por medio de la sangre de Cristo, no porque eres bueno, no porque eres fiel a la iglesia, no porque tú diezmas, no porque tú hablas lengua, no porque tú predicas el evangelio. Tú eres salvo porque Dios dio su vida por ti. Y Dios ha vencido el imperio de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y todo aquel que cree en la verdad de quién es Jesucristo y se arrepiente de sus pecados es victorioso en la cruz del Calvario. Es victorioso en Cristo, aún contra el imperio de la misma muerte. Sí. Adore al Señor, vamos a cantar esta alabanza. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Se despide el hermano y nos espero que este mensaje verdaderamente haga un cambio de vida en ti. Es el deseo de mi corazón y mi oración a Dios que este mensaje haga un cambio de vida en ti. Que el Espíritu Santo tome posesión de ti, de tu corazón, y te convenza de esta verdad. Y si alguien conoce un sacerdote católico, lo reto a que confiese públicamente que si el purgatorio es una verdad, que haga esa misma declaración. Que ponga su vida por delante como testimonio vivo, que está convencido que es una verdad absoluta. Te aseguro que no lo hace, y te aseguro que si llega a hacerlo, Dios le puede quitar la vida en ese instante. Y por el temor, porque no está convencido. La verdad de Dios te convence, la verdad de Dios te trae seguridad, la verdad de la palabra de Dios te trae una convicción, te convence y verdaderamente puedes descansar, que es una verdad absoluta y vital. Pero el purgatorio no trae esperanza para nada, no es algo seguro. Gracias, bendiciones, son muchos los comentarios, amén, bendiciones. María Gladys Benítez, bendiciones, amén. Padre bendito, yo te ruego, bendito Dios, que tú seas ministrando los corazones de estas personas que me han acompañado en este servicio, Padre. Que tú seas con ellos, Padre. No permitas, Señor, que la semilla que tú sembraste, Señor, esa esperanza que tu Espíritu Santo ha traído a sus corazones, te ruego, bendito Dios, que con la sangre de Cristo, Señor, la riegues, Señor, en su corazón y lleve fruto para vida eterna, Padre. No permitas que el enemigo, la religiosidad, la denominacionalidad, Padre, si es que es una palabra esa, la arrebate y la saque de sus corazones, Padre.
Te ruego, bendito Dios, que esta palabra que has sembrado lleve fruto en sus corazones para vida eterna, Padre. Y aquí quizás nada más miro los comentarios y los nombres, pero el día que estemos allá en el cielo, Padre, nos gozaremos y nos alegraremos y verdaderamente, Señor, nos conoceremos y va a ver, Señor, vas a decir, me acuerdo cuando compartiste eso y creía en Dios. Creía a Dios, no a mí, creía a Dios por medio de esa enseñanza, de esa palabra, y gracias. Aquí estamos delante de la presencia de Dios porque Dios es bueno, amén. No porque nosotros seamos buenos. Guarda, Señor, esa palabra en sus corazones. No permitas que el enemigo, ni las cosas de este mundo, ni la tribulación arrebate esa convicción en su corazón, Padre, que lleve fruto para vida eterna en sus corazones, amén. Amén, amén. Qué hermoso, la mera verdad, me animan mucho sus comentarios. Gracias, gracias. Orejitas, manitas, Biblia, corazón, el Rey de Reyes, amén. El fuego del Espíritu Santo, amén. Aleluya, gracias, gracias Señor, amén. Toda la gloria es para Él, amén. Muy cierto, amén. Bendiciones. Luz Ramos, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro, amén, y nos trae la convicción a nuestra vida, amén, amén. Yo aquí solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Por fe oramos que los católicos sean nuestros hermanos y sus ojos sean abiertos, amén. Sí, amén, bendiciones. En ti, Padre, gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Ay, son muchos comentarios, gracias, gracias. Gracias, bendiciones, hermano Alto. Amén, familia, amén. Amén. Gracias. Igualmente, también ustedes que sean escogidos en la familia de Cristo, amén. Usted y su familia son propiedad de Cristo, Él los compró con su sangre. Yo era católica y me trajo de la muerte a la vida, y si así lo hizo conmigo, también lo hará con ellos, y lo creo. Y por fe saldrán nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Bendice Dios a tu pueblo. Adora la iglesia esta noche. Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida. Él ministrará nuestras vidas. Aleluya. Dios les bendiga ricamente. Ahora sí le paro porque tengo que irme a trabajar. Pero sí, con respecto a lo que me robaron, mi corazón sigue firme en el Señor. El enemigo quiere poner dudas en mi corazón, aunque la policía básicamente me dijo que no me va a ayudar. Pero yo sé que hay Dios en Israel y Él es mi ayudador. Él va delante de mí y un día Dios me lo conceda, que el Señor me devuelva todas esas cosas, la cámara, mi herramienta, y se las voy a mostrar en un video, que verdaderamente Dios me escuchó, Dios me ayudó cuando aún la policía misma decidió renunciar a no ayudarme, que no hay caso, o cerraron mi caso, pero el Señor me va a devolver todo con creces, con doble, ¿verdad? El doble de lo que me robaron. De todo modo estoy pidiendo por la salvación de estas personas, no les tomo en cuenta su pecado, que la luz de Cristo los alcance, los perdone y los traiga a la luz admirable de Cristo, amén. Pero espero en Dios, oren por mí para que mi corazón no desfallezca y no se mueva de que estar plenamente convencidos de que Dios me va a ayudar, de que Dios ya me devolvió esas cosas, amén. Por fe es que yo ya las voy a agarrar, amén, y pronto las voy a agarrar, amén. Bendiciones. Hasta el vestido de novia de mi esposita es lo que más me duele, se lo robaron también. Pero bueno, Dios no lo va a devolver, ni la policía, ni los rateros, mucho menos, amén. Bendiciones a todos, Elmer y Jorge también, bendiciones. Damaris, gracias por tus comentarios. Luz Ramos, bendiciones.
Desde acá, desde San Pedro, California, les mandamos saludos. El hermano Inos, mi nombre es Inocencio, pero por el cortito Inos, ¿verdad? Bendiciones desde acá, desde San Pedro, California. Tengo planeado ir a evangelizar, me voy a poner de acuerdo con unos hermanos en Morelos. Quiero comenzar a evangelizar en mi tierra, quiero comenzar a evangelizar allá, a hacer el llamado en las calles, a que vengan a Cristo, no a que vengan a una religión, sino que vengan a Cristo, amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Y oren por mí, les pido, oren mucho por mí, porque soy humano y a veces con cosas, tribulaciones que pasan, como ayer que me dijo la policía que cerraron mi caso. Por un momento me llegó el pensamiento a mi corazón y en mi mente que no iba a recuperar mis cosas, pero si estoy creyendo en Dios, Dios me las va a devolver y tengo que confiar en una totalidad absoluta en que Él me va a levantar, Él me va a devolver esas cosas. Y qué mejor que confiar en Él, un testimonio vivo, qué mejor que confiar en Él, y Él hará. Aunque la policía buscar el favor de Dios antes que de los hombres será lo correcto, ya el favor de Dios, ya a mí el favor de los hombres ya me lo negaron, cerraron mi caso, pero hay un Dios vivo en Israel, hay un Cristo resucitado y Él, aunque aún no está reinando en Israel, Cristo es el Rey de Jerusalén, amén. Bendiciones.